Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a todos los feligreses de San Lázaro y Guadalupe y a todos los que se conectan hoy día para nuestro conversatorio. Le damos la bienvenida al Padre Welber, Padre Oney, Padre Alejandro y el hermano Will. Nuestro tema de hoy, los rostros de Jesús. Bienvenido también todas sus preguntas y respuestas en este maravilloso conversatorio. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos, buenos días de un modo muy particular a los hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que están compartiendo también este conversatorio por sus propios medios. Hoy día estamos en la fiesta de la Asunción de nuestra Madre Santa, la Virgen Santísima. Entonces nos juntamos las dos comunidades, somos de la misma congregación religiosa, así que hoy día almorzamos juntos, y en la tarde la Santa Misa y renovamos nuestros votos, como es la regla de nuestra familia religiosa. El 15 de agosto y el domingo de Resurrección renovamos nuestros compromisos como sacerdotes y como religiosos. Así que bienvenidos, hoy día vamos a hablar de los rostros de Jesús. Los rostros de Jesús, por eso el Padre Oney llegó con varios cuadros que tenemos en la casa para poder ir graficando, porque nos falta un poco los medios para poder proyectar. Estudiamos filosofía, teología, etcétera, pero no comunicación social, no comunicación, ¿no es cierto? No somos periodistas, entonces, pero nos arreglaremos de alguna manera. Padre Oney. Sean todos bienvenidos, qué bueno volvernos a encontrar aquí a través de estos medios y sobre todo para hablar del Señor, de hablar de esa catequesis tan importante. Y qué bueno que hoy toquemos un tema que es muy interesante, pero a la vez que casi no meditamos, los rostros de Jesús, cómo el Señor se manifiesta a través de diferentes realidades y que a veces quizás nosotros no sabemos, o que quizás también hemos descubierto, pero no nos hemos dado cuenta ni a dar detalle. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas. Le vamos a pedir al Padre Oney que nos haga la oración inicial para comenzar hoy día este conversatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos al Señor en esta mañana, a su Espíritu Santo, para que abra nuestros corazones, para que nos ilumine, para que su palabra haga eco en nosotros y nosotros también podamos llevar esta palabra en la vivencia diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como siempre tiene esta parte como una especie de introducción, por eso la hago un poquito más larga. Hay que tener presente una cosa cuando vamos a hablar de los rostros de Jesús. Lo vamos a hacer en dos dimensiones. Una dimensión histórica, porque Jesús existió. Jesús es, no es que fue, es. Pero en la tierra, en el mundo, tal como nosotros lo decimos en una oración, siguiendo al Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús existió, como tú, como yo, como Padre Welber, como Germán que nos acompaña. Jesús existió. Por tanto, entonces, obviamente, 2000 años atrás no hay fotografía, no había, como hoy día, una cámara que nos pudiera dar su rostro, pero tenía un rostro, tenía una identidad. El mismo, ¿no es cierto?, se define, soy el Hijo del Hombre, ¿no? Yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, ese rostro, obviamente, si no hay cómo graficarlo con cierta veracidad, en la historia se ha tratado de descubrir cómo sería el Señor, cómo sería, cuál era su apariencia. Es una pregunta que se hizo desde los primeros tiempos, cuando ya mueren los apóstoles, los discípulos, lo que se llama la primera generación o generación apostólica, y aparece entonces la duda, cuentan cómo era el Señor. Y eso empieza con los siglos, como de alguna manera a cristalizarse en dos opiniones que están los padres de la Iglesia. Uno, que como la visión más romántica, como el hombre más hermoso de este mundo, y es lo que ha conservado un poco la tradición occidental, nosotros, ¿no? Cuando vemos
un Sagrado Corazón, lo vemos rubiecito, de ojos azules, qué sé yo, con la cara blanquita, lejos de lo que debe haber sido un hebreo que caminaba y que vivía en la calle. Entonces, pero era esta dimensión romántica del hombre, porque en el Antiguo Testamento, obviamente, cuando se habla del Mesías, en el fondo, se habla de que vendrá y será como David. David era rubio, David era de ojos claros, entonces será el hijo de David, y por eso lo pintaron los artistas muy bonito, muy hermoso, muy atractivo. Otra tradición, ¿no es cierto?, siguiendo al siervo de Yahvé, siervo sufriente, y a San Pablo, que dice el varón que cargó sobre sí todas nuestras culpas, lo pintan como más bien como alguien que está cargando las culpas del mundo, es decir, que no es atractivo. Alguien como a quien se vuelve el rostro, dice Isaías. Alguien como, ¿se han fijado ustedes cuando ven algo que les provoca repugnancia, algo que les provoca desazón? Uno hace así, ¿no? Hace así. Esa es la expresión. Entonces, un accidente, no sé, ay, no quiero ver eso. Eso era, entonces, Isaías dice, es alguien como a quien se vuelve el rostro, es decir, alguien que está así desfigurado, como lo define también los cánticos del siervo sufriente. Entonces, esa tradición más bien se queda con el hombre sufriente, es decir, y también lo refleja el arte en todos los crucifijos, en todas las imágenes del Jesús crucificado, ¿no? Como lo tenemos detrás de tu espalda. Entonces, ahí tenemos como dos opiniones. La tercera, que es la tradición oriental, y por eso el padre Oney se pegó una vuelta por toda la casa viendo, ¿no es cierto?, donde habían íconos. La tradición oriental muestra a Jesús muy hebreo, perdonen la pobreza de los medios, pero muestra a Jesús muy hebreo, es decir, siempre con el mismo rostro, peinado, más o menos las mismas facciones. Eso es repetitivo en toda la iconografía. Esto es iconografía, es decir, catequesis pintada de Jesús como el varón semita, no es rubio, no es de ojos azules, no es como el Sagrado Corazón, con el mismo peinado, como si tuviese una partidura al medio, ¿no es cierto? Y muchos íconos le pintan un rulito en la frente, en el lado izquierdo, aquí, como cayendo. Entonces, ese rulito en griego se dice mandilion, y de ahí quedó la tradición del mandilion, es decir, del hombre que tiene como una especie de mechón caído, ¿no? Que era distintivo del Mesías, por lo demás. Entonces, cuando la tradición occidental, yo voy a hacer solo el enfoque histórico para hacer todas las preguntas, la tradición occidental se quedó con una imagen que es la que más o menos reflejan todos los íconos, y esa imagen es coincidente con la sábana santa de Turín, la que todavía se conserva en la ciudad de Torino, en Italia, y que tiene una trazabilidad. Hoy día que estamos afectados del coronavirus, sabemos lo que es la trazabilidad. De Torino a la casa, ¿no es cierto?, de Francia a los cruzados, de los cruzados a Constantinopla, de Constantinopla a Tierra Santa. Ese trozo de tela que se levantó una gran calumnia en los años 80 de que era pintado, tiene trazabilidad hasta Jerusalén. Tiene rastros de polen, de flores que son propias de Jerusalén, tiene, ¿no es cierto?, la tela, el lino con el que se hizo es de Jerusalén, y el rostro que se descubrió en esta sábana, que es una gran mancha con una silueta humana, con la tecnología moderna han podido descubrir el rostro. Entonces, y ese rostro nosotros creemos que es el de Jesús. Es el que ustedes recuerdan cuando el Papa Juan Pablo II en el Estadio Nacional dijo, mírenlo a él, mírenlo a él. Ese rostro que recorre muchos de nuestros evangelios, nuestros cuadros, etcétera, cuando dice mírenlo a él, y ahí hay una coincidencia. Ese rostro de la sábana de Turín es coincidente con los íconos orientales. Es el rostro de los íconos orientales, es decir, los padres que la iglesia más antigua, la que parte de Oriente, se quedaron grabados en el arte, lo que nosotros hemos descubierto en la sábana de Turín. Te agrego más, padre Ney, padre Huelver y Germán, en la sábana de Turín, ese rostro, ¿no es cierto?, tiene una mancha de sangre, ¿ah?, que es la que le corre de la corona de espinas y le manchó la frente. Y los íconos orientales pintaban un rulito, porque había quedado que tenía algo en la frente. Y era la mancha de sangre
que le quedó, ¿no es cierto?, de la coronación de espinas, que por gravedad le corrió hacia la frente y le fue quedando. Y eso lo pintaron como un señor con un rulito, que en el fondo, según la tradición de la sábana, es una mancha de sangre. Entonces, ahí tenemos cómo se engloba en la historia un rostro de Jesús, al que yo personalmente creo a pie juntos, y que después se corrobora de una manera muy curiosa. La sangre que está ahí es sangre humana, la sangre que está ahí es sangre que no se ha degenerado con el tiempo, que es el mismo tipo de sangre, es sangre, ¿no es cierto?, que está en otro lugar, en otro trozo de tela, el que está en Oviedo, y que es el rostro de Jesús, y es el mismo que está grabado, porque el Evangelio dice que a Jesús lo cubrieron con un paño y después lo envolvieron en una sábana, y ese rostro se pasó al de Oviedo. Misma sangre, misma persona, mismo tipo de tela, mismo rostro, exactamente igual, científicamente corroborado igual, es decir, distancia entre pupilas, las medidas antropomórficas, etc. Y después, en el final de 1800, principios de 1900, Santa Faustina Kowalska, la que da inicio a esta devoción al Jesús de la Misericordia, en un sueño que tiene cuando Jesús le manifiesta, pinta mi rostro, ¿no es cierto?, el rostro de la misericordia. Ella, a partir del sueño, le da las instrucciones a un pintor, y el pintor pinta en Vilna, en la primera ciudad, el primer cuadro, y el rostro de Jesús de la misericordia es el mismo de la sábana de Turín, el mismo de los íconos orientales, sin que Santa Faustina, que era casi analfabeta, hubiese siquiera visto alguna vez ni la sábana de Turín ni los íconos orientales. El mismo, los mismos ojos, la misma mirada. Por eso ha provocado en la gente ese movimiento de fe, ¿no es cierto?, de devoción tan grande. Yo lo pongo como introducción porque Jesús, siendo hombre real, encarnado en la tierra, tenía un rostro, y nosotros, una aproximación casi de certeza, podemos decir, el rostro de Vilna, el rostro de la sábana de Turín, los rostros pintados en las catequesis iconográficas de los orientales son la misma persona. Pero hay más rostros. Tú señalabas en tu introducción, ¿dónde Jesús quiere ser reconocido? Bueno, también hay que tener en cuenta, quizás cuando hacemos el Via Crucis, en la sexta estación aparece, y la Verónica enjuga el rostro de Jesús. En la Biblia que nosotros usamos, ese pasaje no está, en ninguna parte. Sin embargo, recordemos que la Iglesia, en sus inicios, hicieron un canon donde están los libros que nosotros leemos, y fuera de ese canon están lo que llaman los libros apócrifos, que son evangelios que están escritos, pero no sabemos si son auténticos, ¿no? Algunos no sabemos si son auténticos de las personas que lo escribieron. Entonces está el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, pero hay un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Nicodemo. Y en el Evangelio de Nicodemo, un libro apócrifo, ahí aparece la Verónica enjugando el rostro de Jesús. Y la tradición ha tomado esa imagen y la ha puesto en el Via Crucis como una forma de piedad. Y entonces dicen que en ese rostro, cuando la Verónica enjuga, significa limpiar, darle al Señor para que se limpie su rostro, queda puesto ese rostro de Jesús. Otros dicen que fue marcado un rosario. Y entonces dentro de la iglesia también es un rostro especialmente del Señor, algo que también se venera, como Oviedo, como la sábana de Turín. Y hay otro que se me olvida, en otro lugar hay otra imagen que dicen que es non manufactum, que es del latín, no hecho por manos humanas. Entonces ahí es donde entran estos cuadros que ellos son reales, dice la iglesia, y que son puestos ahí, y también dicen cum verum, que quiere decir estos rostros que son auténticos. Sin embargo, dentro de la Biblia, cuando nos ponemos a leer, hay otro rostro donde el Señor se manifiesta, y especialmente en el juicio escatológico o el juicio de las naciones, donde el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, ¿ya? Y entonces la gente le dice: pero yo nunca te vi, cada vez que hiciste esto con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, el rostro de Jesús también está en el hermano, está en el otro, en el necesitado. Ahí es una parte importantísima para nosotros, la Iglesia Católica.
Tiene por eso lo que llaman las obras espirituales y corporales. Yo creo que es muy basada, especialmente en este capítulo, donde nosotros hacemos misericordia con el otro. Ahí está el Señor Jesús. Muchas gracias. Tiempo de saludar. Si alguien nos está escuchando, hermano Germán. Sí, bienvenidos a todos. María Soledad está conectada también a través de Facebook. Carmen Torres, Mario Campos, Héctor Gómez, todos bienvenidos. Están conectados totalmente en vivo. Welber. Bueno, de parte de la parroquia de Guadalupe se encuentra conectado Martita Cortés, que decía o aclaraba igual al mismo tiempo de que aún se sigue usando el mandilión en Jerusalén. Así es. Se encuentra está la Marta Cortés, está el Alejandro, Gloria Salazar, Gloria, Marita Salcedo, y hay otras caritas más que todavía no reconozco, pero dar la bienvenida a cada uno de ellos. Se encuentra también una religiosa desde Punta Arenas, desde el Retiro, salesiana. Bienvenida. Por Instagram también está Karina Castillo y Andrea Toro, siempre fiel seguidora en Instagram también. Y la Karina leonardina tanto como nosotros. Así que sé que ora por nosotros, siempre gran amigo nuestra de Rancagua. Bueno, sigamos con este tema de los rostros. Fíjate que hay otro rostro más. Tú señalas en las obras de misericordia espirituales y corporales, cuando le preguntan, Señor, ¿dónde te vimos? Con hambre, desnudo, qué sé yo. Dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos. Esa es otra aproximación a los rostros de Jesús, donde yo reconozco la presencia de Jesús en nuestra vida. Hay un tercero, fíjate, que es el episodio de San Pablo, cuando va a Damasco con los permisos de las autoridades para tomar prisioneros a los judíos, a los cristianos. En el camino tiene esta gracia tumbativa, ¿no? Que Jesús lo tira del caballo, y cuando dice, quedó ciego, y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El rostro de Jesús es la iglesia. Lo entendamos, ¿eh? No esta malformación institucional de la iglesia, sino la comunidad de los creyentes, la comunidad de los que viven esta gran fraternidad. El rostro verdadero de Jesús en nuestra propia iglesia, es decir, nuestra convocatoria, el hecho de estar todos juntos, que seamos, aunque varios ríos, siempre de la misma agua, lo que decíamos el otro día, compartimos nuestra fe en el bautismo y en la redención. Entonces, los rostros de Jesús son una devoción profunda, es decir, ¿dónde estás, Señor, para reconocerte? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, pero invitamos a todos los que están conectados a hacer sus preguntas y comentarios. Sigamos. Cuando uno mira la iconografía cristiana, entendamos dos cosas. Iconografía se refiere en términos generales a todo lo que se pinta y se esculpe en torno al misterio cristiano. Cuando hablamos de la iconografía oriental, hablamos del arte, como el que yo les mostraba en este cuadro, ¿no es cierto?, de que pinta la iglesia oriental, que nosotros llamamos ortodoxa, ¿no? O sea, ellos se dicen ortodoxos, entendiendo que nosotros somos los herejes, porque nos peleamos en un concilio. Pero cuando en Oriente se pinta la iconografía, yo les decía, es un catecismo, es decir, de alguna manera el monje, o quien lo pintó, ahí el padre Oney les va a mostrar un icono de la Virgen Santísima y de Jesús, ¿no? De Jesús. Eso es un icono, un catecismo hecho visible, porque nosotros necesitamos ver las cosas. Entonces, en la iconografía sobre Jesús, siempre aparece sentado. Siempre aparece sentado. ¿Qué quiere decir? El que enseña. Por eso cuando dice Jesús en la bienaventuranza, ahí está, en la bienaventuranza dice de Mateo, Jesús subió a una montaña, vio a la muchedumbre, se sentó y comenzó a decirle, bienaventurado esto y esto. Entonces, siempre sentado, eso significa el maestro, el que enseña. Muchas veces el Señor está, como en el icono, y a lo mejor lo puede acercar a la cámara, con los dedos juntos. Con los dedos juntos. El didáscalo, el que enseña. El maestro que enseña
con autoridad, didáscalo. Si ustedes se van entonces con los colores, ¿no es cierto?, de esta iconografía, siempre Jesús estará pintado un poco de azul o un poco de café. A veces también marrón o verde. La mitad azul, la mitad café. Verdadero Dios, azul, cielo. Verdadero hombre, café, tierra. Siempre será así. El maestro que enseña con autoridad, por eso está sentado, que enseña la verdadera doctrina, los dedos juntos, que es Dios verdadero, el azul, que es hombre verdadero, el café. Jamás a la Virgen la van a ver pintada solo de azul, siempre de café, café verde, café marrón, porque es humana, no es divina. La Iglesia enseña. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en la iconografía, ahí el Padre Oney tiene otro más, que sale el del medio, yo te lo firmo, hermanito querido, porque esto va a ser divertido. Aquí va. El del medio tiene la nueva Torá, la nueva ley. Está mostrando en la mano el mensaje tal como se le manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. Jesús trae una nueva ley, la ley del amor. Entonces, ¿dónde yo reconozco la voz de Jesús en esta nueva ley? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Donde yo reconozco a Jesús y lo confieso como el Señor que vive con nosotros, como la iconografía en los colores, lo reconozco que es hombre verdadero, como tú, como yo, que vive, padece, sufre, experimentó lo que cada uno de nosotros vive, pero Dios que está junto al Padre eterno en los cielos. Una forma de acercarnos a los rostros de Jesús. Yo creo que otra parte, porque son muchos los rostros que podemos encontrar, demasiados. Y hay algo que a mí me gusta mucho, particularmente, es el buen samaritano. Cuando dice la palabra que iba un hombre y lo asaltaron, ¿no?, por esos caminos de Jerusalén que son tan peligrosos, porque son en curvas y todo eso. Lo asaltaron, pasó un levita, no le puso cuidado, luego un sacerdote, no le puso cuidado, pero pasó un samaritano, él se baja y le presta auxilio a esa persona. Pero algo muy bonito en ese evangelio es que no dice si era un hombre, si era una mujer, de qué color era. No sabemos qué era esa persona. Sin embargo, el samaritano se baja y él le presta ayuda. Por lo tanto, uno de los rostros de Jesús lo encontramos especialmente en el hermano necesitado, en el hermano enfermo. Y algo aquí en la orden, especialmente el padre Baldo Santi, eso lo logró ver él, una revelación, digámoslo, de parte del Señor, en los años 80, con los enfermos de VIH positivo, que eran personas rechazadas y excluidas de la sociedad porque no entendían cómo era la enfermedad y fueron personas muy estigmatizadas. Y a partir de eso, el Señor le ayuda a crear esto que llama la clínica familia, que tanto bien le ha prestado a muchas personas. Por lo tanto, el rostro del Señor también está en el rostro del enfermo. Y algo que hay en la clínica familia, una vez yo observaba, hay un cuadro donde son como dos imágenes de Cristo. El Cristo que está sirviendo, es decir, los enfermeros, los médicos, la gente, los voluntarios, esa es la imagen de Cristo. Pero a ver, ese Cristo, esa imagen, se transforma en el enfermo. Es decir, una doble imagen. Es decir, el Señor sirve, el que sirve la imagen de Cristo, pero también el que es servido, es decir, el enfermo, ahí está el rostro de Cristo. Por lo tanto, si uno se pone a mirar desde la experiencia quizás espiritual, desde las experiencias cristianas, vamos a encontrar muchos rostros de Cristo. Otro, quizás, es: fui extranjero y me acogisteis. En el rostro del extranjero también está el mismo rostro de Jesús, y porque Jesús también vivió esa realidad. Recuerden ustedes cuando él tuvo que huir con su papá y su mamá a Egipto porque iba a ser asesinado por el rey Herodes. Y él también fue extranjero, estuvo en otra tierra. Y entonces vemos ahí que el Señor también está en el rostro del extranjero, del inmigrante, está en el rostro de todos. Por lo tanto, vamos descubriendo cómo el Señor nos habla a través de las personas. Qué buen comentario, Padre Oney, y tan necesario hoy día. Yo me quedaría
en dos aspectos que los he predicado también esta semana. El primero es el rostro de Jesús en el extranjero. Fui forastero y me recibisteis. ¿Dónde te vimos? Fui forastero y me recibisteis. Con mucha frecuencia, y ojo hermano, y ojalá esto lo pueda visualizar muchísima gente, no me importa a mí el racismo ni esta forma de xenofobia de alguien que no tiene fe. Pero me raja el alma, y perdona la expresión, me raja el alma escuchar, ver, sentir personas que van a orar a la iglesia, que invocan a Dios como Padre y no son capaces de reconocer a su hermano. Eso me duele. Estos días leía una persona porque hicieron un comentario en las redes sociales de que muchas personas migrantes se habían acogido a los beneficios también que da el gobierno, ¿no? De clase media, subsidio de arriendo, todo. Hizo un comentario horrible, la borré inmediatamente de las redes sociales. No quiero gente así que tenga el adjetivo de amigos. Me dolió tanto, porque uno dice, ¿cómo puede haber alguien que invoca a Dios a quien no ve y no es capaz de amar a su hermano a quien sí ve? No lo puedo entender. Me dolió, como para mucha gente, las expresiones que hay de lado y lado con el conflicto mapuche, de no ver el sufrimiento profundo de esta gente. Yo no hablo de los medios, la violencia creo que nunca es buena de ninguna parte, ni de un lado ni de lo otro, no construye nada, la violencia solo destruye, no es un bien, sino que es ausencia de bien. Entonces el mal puro, quemar un camión es tan grave como quemarle la casa a un mapuche, o sea, es igual de grave. Entonces, pero no reconocer la necesidad del otro. El otro día una persona de apellido alemán, o sea, migrante alguna vez. Normalmente los europeos que llegaron al final del 1800 le ocuparon las tierras por la autorización del gobierno al pueblo mapuche, hicieron ahí su vida, su fortuna, les regalaron miles de hectáreas que no eran ni siquiera del gobierno, de los pueblos originarios, y 100 años después reclaman contra los migrantes, cuando llegaron con una mano adelante y otra atrás. ¿Te das cuenta? O sea, uno dice, qué falta que nos hace reconocer a Jesús, su rostro en el corazón del otro, en la necesidad del otro. Cuando alguien sale de su país lo hace por dos motivos, por turismo, o como lo hicieron ustedes, por llamado, por vocación, o por necesidad. No hay otra forma. Jamás uno se va a separar de su familia, de su ambiente, de su zona de confort, de su comida, su cultura, si no es por una razón mayor y más poderosa. Entonces, creo que uno de los grandes rostros de Jesús que nos falta descubrir hoy día es el del hermano, particularmente el hermano forastero. Casi parece un chiste hoy día, ¿no es cierto?, esta canción que dice, verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Casi parece un chiste cuando uno lee en las redes sociales la redacción tan visceral de tanta gente. ¿Acaso la necesidad de unos no es la misma que la de los otros? ¿El hambre de uno no es la misma del otro? ¿La preocupación del uno no es la misma del otro? Creo que ese es un tema. Y lo otro que dice, estuve preso y no me visitaste. El preso no está ahí. Tú haces una encuesta en la cárcel, dices, son todos inocentes. Yo no fui, dice, yo no fui. Sí, son gente culpable, que están pagando. Pero entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano frente a ese rostro concreto? Pedir la cadena perpetua, la pena de muerte, que lo maten, que lo despedacen, la venganza, que solo genera odio en el corazón. O responder a ese rostro de Jesús equivocado, desfigurado por crímenes, por pecados horrendos, y poder descubrir ahí también que en el fondo, muy en el fondo, hay también un hijo o una hija de Dios. El rostro de Jesús. Perdonen el comentario, les quiero hacer una pregunta a los que están participando del conversatorio. ¿Han visto a Jesús alguna vez en un sueño, como lo comentaba el otro día nuestro amigo Germán? ¿Han visto a Jesús en alguna experiencia, en algún momento de la vida que se les haya manifestado concretamente y uno no lo olvida nunca más? El Padre Hurtado lo vivió. Un día que volvía de noche, lloviendo, noche fría de invierno, le dice, padrecito, ahí
en San Ignacio con Alonso Valle. Padrecito, padrecito. Y el padre Hurtado se sacó el capote, ¿no es cierto?, la capa que usaban antes encima de la sotana, y lo abrigó. Y dice que el hombre le dice, gracias, padre. Y lo mira, y era Jesús, dice. Y eso inspiró el hogar de Cristo. Eso inspiró el hogar de Cristo. Una visión concreta en un mendigo, en un indigente, descubrió a Jesús. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a las personas que se están conectando. L. Moraga. Morgado. Moraga. A Eli Moraga, nuestra Eli Moraga. profesora filipense. Marcelo Sandoval, Elisa Brasil. Loyola, están todos conectados. Bueno, y que nos digan acerca de si han tenido con Jesús, que manifiesten o describan cuál es el rostro que han visto. ¿Cuál es el rostro que me Hace día estaba mirando yo un tema muy interesante. Sí, bueno. No, por el Instagram se acaba de conectar instagro.cl. Cornejo también se encuentra en el rostro de Jesús en la sabiduría. Martita Cortés de la Guadalupe dice, el rostro de Cristo está en el reo, el pobre, el que sufre, el migrante, entre muchos más. Y el diácono de la Guadalupe, Adrián Marín Bugueño, saluda, dice felicitaciones a todos y todas las consagradas. Dice que los entrega la protección de nuestra Madre Santísima. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Muchas Adriana. gracias, Saludos a la Adrián. familia. Hace día estaba viendo yo un periódico muy interesante donde varios artistas, de acuerdo a la ciencia y todo eso, plasmaban el rostro de una persona. Entonces más o menos se aproximaban y estaba viendo el rostro de Tutankamón, de la reina yo no sé qué, un montón de personajes, William Shakespeare, muy interesante. Y Jesús. Pero ¿por qué al final? Porque ninguno pudo ponerse de acuerdo. Ese era el problema, porque lo veían en muchas formas, lo veían de varias maneras, entonces tendrían todos que poner su punto de vista, y lo dejaron solamente como Jesús. Pero a mí, aquí en el seminario hay un Cristo que siempre me ha llamado la atención, que siempre he conversado con Welber, y es un Cristo que está allá afuera, pegado en la pared, que no tiene rostro, no tiene. Incluso ahora estábamos conversando sobre ello. Para mí, ese es el que más me identifica a mí, ese Cristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene rostro. ¿Qué quiere decir? Para mí, el sentido teológico es que ese rostro es el rostro de todos. Yo en ese rostro puedo poner el rostro de mi mamá, mi papá, puedo poner el rostro del niño, puedo poner el rostro del anciano, del viejo, del que sufre. Entonces uno va poniendo esos rostros, porque para mí el Señor está en todos, incluso en aquellos que no creen en Él. Porque recordemos muy bien que nosotros hemos creado a imagen. Por lo tanto, incluso aquella persona que me desagrada tanto, ahí está el rostro del Señor. Y es algo increíble cómo el Señor está encarnado en cada ser humano. A veces también nos podemos quedar con ese rostro. No nos gusta, perdón, desfigurado. Y eso es lo que decía Isaías cuando habla, lo veían sin ser atractivo al Señor Jesús, al Mesías, sin un rostro atrayente. Y a veces a mí quizás tampoco me gusta ver ese rostro desfigurado, porque el rostro desfigurado del Señor está precisamente en las necesidades. Y quizás a mí no me gusta relacionarme con esas necesidades, como decía el Padre, con la gente que está en las cárceles, con las personas que están enfermos. Ahora nosotros le huimos a las personas que tienen coronavirus. Y eso es un rostro desfigurado del Señor. Nos da miedo porque somos seres humanos. Entonces mire cómo a veces nosotros tratamos de escapar de ese rostro. Y algo importante, y que no se nos puede olvidar, nos quedamos con el rostro resucitado. Qué bueno, porque es el que nos da la esperanza de salir de esta pandemia hacia la resurrección, hacia la vida, hacia la luz. Pero no nos podemos quedar solamente con ese rostro, sino que también tenemos que mirar ese rostro que decía Isaías, ese rostro que no es atractivo para mí, pero en el cual el Señor también se manifiesta. Hay una experiencia que es la que le estamos preguntando a los que están participando del conversatorio.
¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Dónde se les ha, porque a todos nos ha pasado, los que creemos, a todos nos ha pasado, cuál ha sido la experiencia fundante, ¿no? O sea, ¿qué te ha hecho creer en Dios? ¿Qué te ha hecho creer en Dios? Una experiencia fundante. Por ejemplo, yo te cuento una muy, ya no va a ser secreto. En el año 1976, imagínate, yo ya tengo casi 60 años. Fue la primera vez que yo fui a la cordillera, invitado por los sacerdotes y la pastoral juvenil de la época, el sacerdote extraordinario, en Rancagua, a un lugar en San Fernando que se llama el Valle del Azufre, que es no el lugar donde, pero el sector donde encontraron a los uruguayos que se cayeron en el 71 en un avión y que vivieron una experiencia de 3 meses arriba de la montaña. Bueno, esa montaña es justamente el Tinguiririca, el cajón del Tinguiririca, el río Azufre. Ellos atravesaron eso y el arriero catalán, a quien yo también conocí, nosotros estábamos en su propiedad, nos encontró al otro lado del río. Y ahí lo rescataron. Yo estuve en una misa ahí. Y fuimos a unas termas, que no son las termas del Flaco, sino más arriba, las termas del Azufre, que eran naturales, no estaban explotadas ni nada. Y fuimos a unas termas y había que subir una montaña que se nos hinchaban las manos, por senderos que nos llevó Catalán. Entonces se nos hinchaban las manos, qué sé yo, la mitad se quedó, no le dio, yo era más flaquito, llegué, y de repente Catalán dice, se paró ahí encima y se veía toda la cordillera de los Andes, ¿no? Una cosa impresionante. Y dice, por eso yo creo en Dios, por esto yo creo en Dios. Era guaso, de piernas arqueadas, toda la vida a caballo, arriero. Y dice, cuando yo subo aquí, dice, siempre rezo porque yo creo en Dios. Decía. Una cosa impresionante. Y de verdad que nunca se me ha olvidado la experiencia de estar en un lugar donde tú ves el mundo. En la mente de un adolescente ves el mundo. Y ahí con los curas hicimos una misa en memoria de los que habían fallecido, de los uruguayos, qué sé yo, que habían fallecido. No ahí donde el avión, sino en ese mirador que era solo del arriero catalán, una cosa maravillosa. ¿Tú has tenido experiencia también, Germán? Sí. Cuéntala de aquí, Tomás. Para que te escuchen bien. Bueno, tenía yo como 7, 8 años y vivía en el barrio Nazareno de Propatria, eso es en Caracas, Venezuela. Estuve soñando con Dios y resulta que se me un ser gigante al frente y me alzó y me puso a la altura de sus ojos. Cuando yo vi sus ojos y su rostro, que no lo puedo describir porque de verdad es indescriptible, yo sentí una paz total, increíble. Y dentro dijo, quien ve mi rostro, ve a Dios. Y eso se me quedó. Y la experiencia que tuve como a los 7, 8 años, de verdad que es indescriptible e inigualable. Por eso nos inspiramos en este conversatorio, los rostros de Jesús. Desde la parroquia de Esther Salcedo Campo dice, sí, padre, en relación a la pregunta de si alguna vez ha soñado o se ha sentido que se le ha manifestado. Dice, sí, padre, al Sagrado Corazón, cuando estuve grave y no pasaba la noche, se me apareció de repente enojado y me dijo, devuélvete. Yo pensaba por qué estaba enojado, era tan resplandeciente, jamás se me va a olvidar. Andrea Toro dice, también se encuentra el rostro de Jesús en la sabiduría. Padre Ney. Mire, Andrea, muchas gracias, María Esther. Aquí el padre Welber Gambino de la parroquia de Guadalupe también nos acompaña. La sabiduría. Preguntas que siempre nos han hecho a nosotros. ¿Sabiduría? ¿Es Jesús la sabiduría? Claro, claro que sí, porque cuando el Señor creó el universo, Él conversaba. Y la sabiduría es esa palabra ser de parte. Dios se encarna en la humanidad, dice San Juan, y el verbo se hizo carne, es decir, la palabra del Señor se hizo carne. ¿Cómo era la manifestación de Dios? Decía, vuelve. Por todo lado y no veía a nadie. Luego decía, vuelve. Y otra vez
Mira, ¿será que me estoy enloqueciendo? Luego vuelve. Entonces él se enteraba por tercera vez que era Dios el que le estaba hablando, porque Dios hablaba así. Pero después que el Señor se encarnó, ya veíamos al propio Jesús hablando, porque es la sabiduría que nos habla. Por eso, cuando el Señor está hablando, con la palabra crea todo. Él no es un Dios mudo, él dice, hagamos, y vio que todo estaba bien. Ahí estaba el Señor Jesús como con su espíritu manifestándose en la Trinidad. Ya estaba la creación. Por lo tanto, claro que sí, ahí está el Señor y también San Francisco de Asís. ¿Dónde veía a Dios? En la creación. Cuando él contemplaba las criaturas, él no solamente estaba contemplando la belleza de la criatura, estaba contemplando la belleza que había atrás. Y esa belleza viene siendo Dios. ¿De dónde ha salido todo esto tan bonito? De Dios. Y si eso sale de ahí, que es algo que pasa, imagínense cómo es la belleza de Dios. Debe ser algo increíble. Por eso decía Chiara Lubich, la belleza nos salvará. La belleza nos salva, porque la belleza viene siendo Dios. Y en esa belleza está plasmada la sabiduría del Señor. Andrea comenta, yo lo vi en una noche fría y lluviosa, cuando mi hijo Patricio estaba grave, recién nacido. Esa fue la única noche que salí del hospital para ir donde mi cura a pedir que lo bautizaran. Me fui a casa y había una sombra. Mire qué bueno que haya percibido al Señor de esa manera. Recordemos ustedes que cuando la Virgen María, el Señor Jesús dice, y la sombra del Altísimo se posará sobre ti. Es posible que en esa sombra que usted vio, el Señor se haya manifestado, le haya mostrado algo y le haya ayudado mucho en su vida. Nuevamente desde la Guadalupe, Gloria Salazar. Mi experiencia inolvidable fue cuando Cristo se hizo presente en mi vida durante un retiro de EM. La experiencia de sentirlo vivo es como volver a ver. Ya nunca vuelves a ser igual. También nos dice desde la Guadalupe Badaza, felicidades a todos ustedes, que nuestra mano deja y siempre puedan ver al prójimo con los ojos de Cristo. Felicidades a todos, un abrazo, cariños a Padre Horacio, siempre, comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se acaba también de conectar Marisol Moreno, ahí también quien le damos la bienvenida. Y en relación a lo que estaba dando o diciendo el padre Oney, ¿no es cierto? En el Génesis capítulo 1 dice precisamente al principio, ¿no es cierto? Sobre las aguas el Espíritu de Dios. Más adelante él ya lo evocó en que ese Espíritu, ¿no es cierto? Esa palabra se vuelve figura, y es decir, Jesús cuando se encarna. Entonces cuando nosotros hablamos de la sabiduría, esa viene siendo la palabra clave que acompaña inclusive a todos los profetas, a los mismos evangelistas, al propio Jesús, ¿no es cierto? Quien va recibiendo de parte del Padre esa palabra para poder entregar también entonces ese mensaje. Decía al mismo tiempo el episodio, este espacio de la visitación de María. Y hoy en la mañana, que ya está publicada la imagen, en el Facebook de la parroquia de Trilcoco, aparece la imagen de María y de Isabel. Y en las figuritas cada una aparece en embarazo. Y dice, el primero que se dio cuenta o saludó o brincó de alegría al saber de Jesús fue precisamente un niño. Y ese niño es Juan Bautista. Y es el que de cierta forma le dice a Isabel, ¿no es cierto?, quien va a ser su madre, ahí está la llena de gracia, ahí está este verbo del cual se ha venido hablando en el Antiguo Testamento y que se va a personificar, ¿no es cierto?, bajo Jesús. A Paola Figueroa la saludamos. Dice, siempre he sentido la presencia de Dios en mi vida. Se ha hecho presente en mis enfermedades y aquí estoy para servirlo siempre. Saludos, Paulita Arrancagua. Andrea finaliza el comentario anterior. En el momento de ser bautizado, Patito mejoró y lo dieron de alta. Yesenia dice, yo lo vi en un sueño que jamás olvidaré. En ese tiempo estaba pasando por momentos muy difíciles, soñé que había una enorme gotera en el techo de mi casa, entonces salí a repararla y estaba cayendo una... No termina el comentario, vamos a esperar que llegue. Pero hay gente que ha manifestado. Ajá.
La lluvia tormentosa, y cuando me subí sobre el techo de mi casa a reparar la filtración, vi un hombre sentado. Qué maravilla. Mire qué bien. Son las experiencias que vamos teniendo, son Historias personales, ¿no? esos detalles, esos regalos que nos da el Señor a cada uno. ¿Cómo yo he visto al Señor? Yo lo he visto de otra manera, precisamente en mi mamá. Mi mamá es una señora que desde muy joven trabaja mucho, una señora muy trabajadora. Trabajaba en un lugar en Manizales. Y una vez me acuerdo yo que ella bajó muy cansada. Y entonces se quitó los zapatos. Y en los zapatos yo les vi las heridas que hace cuando uno camina, lo que llaman ampollas, pero eran unas heridas grandes por el caminar. Y yo le dije, ¿por qué tiene esas heridas? Entonces ella me dijo, porque me vine a pie desde donde trabajo, pero mamá, usted no tiene pasaje. Son como 3 horas a pie. Y dije, sí, pero se lo dio a una muchacha que estaba en embarazo, que vive más lejos que yo, que a mí me da mucha pena que ella tenga que caminar tanto. Eso me marcó mucho, y ahí vi el rostro de Jesús precisamente, y me recordaba mucho lo que decía San Alberto Hurtado, dar hasta que duela. Entonces yo, de esa forma es como yo he visto al Señor Jesús. Creo que eso es algo, un testimonio muy bonito para mí. Yo te cuento otro lindo de alguien que vive con nosotros, el padre Horacio, que ahora tiene 91 años. Cuando yo era joven, participaba en la parroquia, pero no en el Carmen, sino en la catedral. Y él era diácono en el año 70. Soy viejo ya, pero que me acuerdo de estas cosas. Y el padre Horacio me provocó un profundo para vestirse, siempre andaba de terno y de cuello romano, o sea, muy elegante. Y además que era un hombre muy atractivo, qué sé yo. Y un día tuvimos una misa en la capilla del Hospital Antiguo, lo que hoy día es la universidad, la que está en la Alameda, la universidad regional. Y tuvimos una misa ahí con los jóvenes de la parroquia del Carmen, de la catedral. Estaba el padre Horacio como diácono, ¿no? Celebró el padre Vito, me acuerdo. Y salimos unos mendigos, unos indigentes, gente que hoy día se llama en situación de calle. Y el padre Horacio los vio, les dio unas monedas, y de repente vio que el hombre andaba con los zapatos destrozados, se sacó los zapatos, se los pasó, y se fue con puros calcetines, imagínate, elegante, cuello romano, y a pie pelado, caminando las 3 cuadras que hay entre el antiguo hospital y la parroquia del Carmen. No fue la única vez, porque cuando después vivimos juntos, yo ya era sacerdote, en Rancagua está el Comedor de los Reyes, que atiende los días lunes a los indigentes. También una vez el padre Horacio subió muy elegante con su terno y sin zapatos, y lo regalaba. Tenerlo ahora, de 91 años, y uno dice, pensar que este hombre ha hecho tanto bien, ¿no? Dentro de todas sus limitaciones, de todo como todo ser humano habrá cometido errores, porque ha hecho tanto bien. De repente ha sabido descubrir a Cristo en el pobre, ¿no? Eso. Yo creo que son recuerdos lindos que a uno se le vienen hoy día. Mario Campos, la presencia del Señor es permanente, me guía para mejorar como humano y como cristiano. Saludos, Marito, un abrazo. ¿Alguna experiencia más? Por ejemplo, hay una experiencia bonita que es del mundo evangélico, sobre todo pentecostal, que es la expresión corporal de la oración. A veces la gente de muy mal talante, en la iglesia hay, el pentecostalismo existe en la renovación carismática y en otros grupos. Por ejemplo, en el camino neocatecumenal, después de la misa se baila una danza alrededor del altar, y uno expresa con el cuerpo, qué sé yo, su alegría, su gozo, y de repente la gente lo mira a mal. Hay expresiones de mano, no sé, por ejemplo en Colombia, en la iglesia católica, para rezar el credo levantan la mano derecha. Me llamó mucho la atención eso. Creo en Dios Padre y levantan la mano derecha con la palma abierta. Entonces, expresiones corporales de esta presencia, ¿no? A quien uno se está dirigiendo. Yo sé que Germán es de tradición, igual que su esposa, más bien de carácter evangélico. ¿Cuál es tu experiencia frente a eso? ¿No lo has visto en alguna parte? El cuerpo, a veces bailan, a veces se manifiestan con mucha fuerza. O ustedes, queridos curas. Yo soy un poquito más reservado con
tema de la jolgorio, ¿no? Digamos que en todo eso, mi esposa alaba bastante a Dios, que hay que hacerlo, pero yo soy un poquito más reservado en ese aspecto. A veces cuando ella está rezando el Padre Nuestro con mi hija de 2 años, que ya se sabe el Padre Nuestro, lo repite con ella ahí, pero mentalmente con ellas. Pero digamos que no me cierro a esa, como dicen ustedes, Dios está en el pobre, en el preso, y yo soy de los que en Cristo, independientemente de las tendencias o las religiones que hayan, porque Cristo Jesús no es una religión para mí, sino es un estilo de vida. Y mientras yo me mantenga en ese margen, creo que lo estoy haciendo bien, ayudando al prójimo, ayudando a las personas con lo que yo pueda. Para mí es eso, Jesús o Jesucristo. Esa manifestación de, más allá de ir a un templo o a congregarme, simplemente yo me conecto con Dios en cualquier momento sin necesidad de Wi-Fi, sin necesidad de otras herramientas de comunicación, sino puedo hacerlo acá, puedo hacerlo en la calle, puedo hacerlo en un cuarto, independientemente de los templos o las religiones que existan. Para mí Jesús no tiene límites. Eso es lo que yo pienso al respecto. Por el Facebook de la Guadalupe, Katy Lorena González. Siempre está presente en mi vida, pero la vez que me tiene muy marcada es el momento en que mi hijo estaba en coma, con derrame cerebral, falla multiorgánica, y solo la oración, el cariño de la gente y la fe hizo que mi hijo superara todo diagnóstico. Al tercer día resucitó y ahora es un hombre sano. Esta comunidad me alimenta el alma. Luego dice Martita Cortés: cuando tenía 5 años, mis padres se separaron, estaba sola en el patio. No recuerdo si lloraba, pero estaba muy triste y no sé si lo vi, pero sí estoy segura de que lo sentí. Que él no me dejara nunca sola, porque mis padres me habían abandonado y así nunca dejé de creer y así ha pasado mi vida hasta ahora. Siempre bendecida, con 4 hijos que los médicos decían que no nacerían y yo clamándole que me los dejara. ¡Qué maravilla! Yo quisiera también dar un testimonio que una vez escuché en el mundo musulmán. Ustedes saben que los musulmanes son aquellos que creen en Alá y en Mahoma, ¿no? Alá es nuestro único Dios y Mahoma su único profeta, es la tradición oriental. Ellos dentro del Corán al Señor Jesús lo consideran el príncipe de la paz y a la Virgen María también la veneran. Ellos no dicen que Jesús sea Dios, pero dicen el príncipe, el profeta. Y dentro de esa tradición, en las guerras que ha vivido especialmente el Medio Oriente, una guerra muy fuerte que hubo, había una familia y cuando llegaron los asesinos, unos niños en un sótano oculto que ellos tenían. Y claro, los que llegaron mataron a esa familia, pero quedaron vivos unos niños abajo. Sin embargo, ellos lloraron mucho tiempo ahí y ellos decían que llegaba una persona a darles comida. Entonces, cuando llegaron los cuerpos de paz, entre ellos, claro, había personas también cristianas, porque entre los cuerpos de paz hay mucha gente de diversas religiones sirviendo a la humanidad. Empezaron a buscar y encontraron el sótano, entonces entraron a estos 2 niños y los sacaron y entonces le preguntaron cómo hicieron para vivir. No, aquí daba agua y comida. Entonces se lo llevaron para atención médica y todo. Y entonces había entre ellos una monja religiosa católica y ella tenía una imagen de Jesús. Y entonces los niños vieron esa imagen y ahí era el que nos daba pan y nos daba comida. Es un misterio tremendo que nos llega desde una religión diferente a la nuestra, pero que también vemos cómo el Señor se manifiesta ahí. Ellos, sin conocer a Jesús, sin verlo físicamente, lo vieron en esa imagen que tenía esa hermana en ese momento.
Bueno, sin lugar a dudas, formas en que nosotros más experimentamos la presencia de Dios viene siendo de manera precisa cuando nos encontramos mal, cuando está terminando la misa, ¿no es cierto? Para las personas de la Guadalupe siempre me han visto que antes de dar la bendición final siempre digo, recemos por todos los que están solos, tristes, deprimidos, desamparados, porque son ellos en ese momento los que más necesitan de Dios. Nosotros lo tenemos siempre, estamos felices, sabemos que existe, sabemos que está con nosotros, lo sentimos bajo la bendición de un trabajo, de un pan, un techo, una comida, pero estos hermanos teniendo se sienten tristes. Y allí es donde resultan precisamente estos grandes manifiestos de Dios en la vida de cada una de las personas. Me ha tocado en Colombia participado en una iglesia a la cual decía él, yo tampoco soy de mucho movimiento en alabanza, siento que no, o sea, no me identifico tanto de esa forma para poderlo alabar, pero participaba, me gusta. Y en muchos de ellos escuché en alguna ocasión donde decía una persona que no estaba deprimida, sabía que no estaba, pero se sintió aburrida, sola, triste y desesperada y quería matarse. Que en el momento en el que consiguió todo, se fue para el baño con su cuchillo, quería cortar las venas. Allí él encontró en Jesús en un minuto con un mensaje donde simplemente lo saludaban. Y ese mensaje de saludo decía, ¿cómo estás? Nada más que eso, ¿cómo estás? Y era un mensaje que venía equivocado. Se habían equivocado porque no era para él. Y él continuó la conversación. Más adelante en su testimonio decía, como un mensaje equivocado me llega y me salva la vida. Entonces, como de una u otra forma, nosotros muchas veces andamos equivocados en la vida, creyendo algunas cosas, teniendo ciertas otras. Pero cuando nos damos cuenta que vamos por el camino del Señor, de una u otra forma la vida nos cambia. De una u otra forma la vida como que empieza a tener otro sentido, otro color. Por así decirlo, ¿no es cierto? Para los que tienen buen gusto, cuando tenemos al Señor, ¿no?, en nuestras vidas, como que todo nos sabe diferente. Aunque estemos sufriendo, aunque tengamos el dolor más grande, en la vida el valor viene siendo muy diferente a lo que nosotros podríamos empezar a sentirla cuando estamos lejos de Él. Nos saluda nuestra amiga Gloria Bustos de la parroquia San Lázaro. Su opinión dice, yo no lo he visto, pero siento su presencia especialmente en los momentos más duros de mi vida. Saludos a ti, Glorita, y a tu marido Rubén. Estamos llegando al mediodía, hermanos. Hoy día con la alegría de estar compartiendo con Padre Welber. Aquí está el Padre Carlos tomando café al lado. También les manda saludos. Y está Germán. Hoy día el hermano Will está preparando almuerzo porque celebramos juntos esta fiesta a la Virgen. Es mediodía. Queremos dejar un par de minutos para despedirnos. Invitarlos a seguir estos conversatorios los días sábados y los días miércoles, un camino de espiritualidad mariana, donde cada miércoles a las 4 de la tarde vamos repasando, profundizando aspectos de la figura de la Virgen Santísima en el misterio cristiano. Suscriban nuestro canal de YouTube y acompáñennos en nuestras celebraciones para que oremos los unos por los otros. El próximo tema del conversatorio mariano, el miércoles a las 4, es sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que significa que la Virgen nació sin mancha de pecado. Por eso es la llena de gracia. No, les agradecemos a ustedes por acompañarnos acá en este momento tan interesante, donde uno va aprendiendo y donde uno va recibiendo esos mensajes tan lindos que ustedes nos envían y donde de cierta manera vamos edificando la fe y decimos, bueno, lo que yo creo, también otros lo han sentido. Eso es algo precioso y es un rostro de Jesús que ustedes nos están dando. Nos saluda Karen Elizabeth Velázquez. Cariño para ti también. Welber. Adelantarles la fecha, 8 de diciembre de 1854, proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, quiero agradecer de manera especial a la comunidad de la parroquia de Guadalupe. Durante 2 días, ya con hoy 3 días que los hemos, la misa más temprano, la adoración al Santísimo más temprano, hemos abierto la
conversatorio y seguramente más tarde vamos a estar nuevamente conectados con la Eucaristía. Agradecer a cada uno de ellos porque durante toda la semana lo que más pedíamos nosotros es que nos fueran fieles, que nos acompañaran, que esta fiesta que nosotros estamos celebrando el día de hoy de la Virgen de la Asunción también es la fiesta de ustedes. Porque siempre decimos en la parroquia, todos, ¿no es cierto?, hermanos, y ustedes, ¿no es cierto?, vienen siendo nuestros. Es por eso que le agradecemos, ¿no es cierto?, la conexión de las personas que lo han realizado por medio de la red. Agradecer también a la parroquia de San Lázaro que nos da también la bienvenida, la oportunidad de poder compartir redes juntos, ¿no es cierto? Qué bien se siente cuando... Y el día de hoy estamos trabajando en común. Las dos casas, como decía al inicio, pertenecen a una sola familia y es la familia de la Orden de la Madre de Dios. Por ende, ¿no es cierto?, esta fiesta no es solamente para nosotros, sino para ustedes, Parroquia Guadalupe, Parroquia San Lázaro. Me escribe una señora de la parroquia de Rancagua, ¿no es cierto? Somos una sola familia. Agradecer simplemente por tanta fidelidad y por tanta oración que tienen para cada uno de nosotros. Y bueno, decirles simplemente que nosotros necesitamos de la oración de ustedes, ¿no es cierto? Esta frase la aprendí aquí: este buque no se lleva solo. Muchas veces lo necesitamos a ustedes, muchas veces no, siempre. Siempre necesitamos de ustedes para poder manejarlo. Es así que entonces agradecerles y los esperamos a la hora de la noche para que podamos participar entonces de esta Eucaristía. Saludos a las comunidades que nos están entregando. Padre Carlos, aparécete ahí, manifiéstate. Eso, algunos preguntan, ¿se ve o no? Sí, sí. Ya. ¿Qué? Ahí. Aquí Voy a te tapar veo. al Padre Huelva. Algunos me preguntaban por mi mamá está bien, la hemos dejado ya en... ¿Me agacho, vamos? No, ahí. Agacho. Ahí te... Mi mamá está bien, así que la hemos dejado allá en casa al cuidado de la familia. Y hoy día hemos viajado para allá, reintegrarnos en comunidad, poder estar con los hermanos, que es lo importante, renovar los votos con ellos. Mire qué interesante, ahí estaba tomando café atrás, escuchaba, mira la semilla del verbo cómo se esparce. La semilla del color, no importa la raza, el color, ni la religión, no importa nada. La semilla del verbo que se esparce por todo, para los hombres y mujeres de buena voluntad. Los invito a que podamos hacer la oración final a María Santísima, rezar con la oración justamente del ángel. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los... Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, estimados, gracias por estar conectados con todos nosotros. Los invitamos a seguir nuestras parroquias en las diferentes redes sociales, en el contenido de nuestra parroquia y de Dios, porque Dios es paz, alegría y amor. Mucha paz para todos. Hasta luego.